Saludos amigos, bienvenidos a Iglesia Online. Este es un programa en donde comentamos la actualidad de la Iglesia, también la vida social, lo que acontece mundialmente o regionalmente, ¿no? Este es un programa en donde ustedes, a través de sus comentarios, también entran a participar. Agradecemos que pues, estén con nosotros y que sobre todo pues aquí sigamos gracias a ESNE. Y por supuesto agradecemos la presencia del padre Patricio Lynch, bienvenido, y del padre Francisco Javier Monroy, bienvenido. Saludos, ¿cómo están? Gracias. Y extrañando al padre Daniel Portillo, ojalá se genere un reclamo popular de todos los que nos escuchan para que vuelva el doctor Portillo, deje de viajar por el mundo y se haga tiempo para nosotros. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que escriban todos, hay que poner su email para que le escriban todos a él. Pues lo tendremos en cuenta. El padre Portillo tiene un pasaporte ya lleno de sellos. En fin, a ver si le para o a ver si desde una sala en algún aeropuerto nos puede atender. Desde aquí le reclamamos audiencia. Otra vez, volverá, pero no sabemos cómo. Esto es como la canción. Y será Fíjense, millones. eh, en este mes de septiembre, en la mayor parte de las iglesias celebramos el mes de la palabra de Dios, el mes de la Biblia. La Biblia, que es un instrumento para nosotros básico para orar, relacionarnos con Dios, para entrar en nuestra vida, orar con la palabra de Dios. La palabra de Dios yo creo que es el mejor regalo que nos hace Dios para mirarnos, es un espejo. Resulta que en este momento, pues también hay grupos que utilizan la palabra de Dios para bien y para mal. Y vamos a hablar con ustedes de estos grupos, y por supuesto de cómo manejar la palabra de Dios para que me nutra en mi vida. No sé, pues vamos a empezar por el padre Patricio Lynch. Sí, adelante, sí. Perdón, y quizás con alguna cuestión, un preámbulo podemos hacer, ¿no es cierto? Algunos principios que nos puedan ayudar a comprender un poco más qué es lo que decimos cuando decimos la palabra de Dios. Primero, nuestra fe es revelada. No es alguien que en el siglo I se tomó 10 cervezas y empezó a especular sobre Dios, ¿no? Y dijo Dios es Trinidad y Jesús es verdadero Dios. No es una especulación, sino que el punto de partida es que Dios que se comunica en la historia y nosotros los cristianos creemos que la revelación plena de Dios es la persona de Jesús de Nazaret. Eso es el primer punto. Segundo, cuando decimos la palabra de Dios, ¿qué es lo que comprendemos? Porque la palabra de Dios primariamente es una persona, es Jesús. Quiero aclarar, es Jesús la palabra de Dios, plena. Entonces es un ser viviente. Nosotros creemos además que está resucitado, vivo, que después esa palabra de Dios tenemos la versión escrita, que son las Sagradas Escrituras. Y el magisterio de la Iglesia enseña que la palabra de Dios también es la tradición, que es la expresión de una transmisión oral de este acontecimiento que fue la persona de Jesús. Entonces la palabra de Dios tiene esas dos piernas, las Sagradas Escrituras y la tradición, que también es palabra de Dios. Eso sería el depósito de la fe, que muchos cuando hablan de depósito de la fe creen que es una especie de cajita que bajó del cielo, que se mantiene cerradita e inmaculada, cuando el depósito de la fe, como dije recién, es una persona, es Jesús, y que el Espíritu Santo a lo largo de la historia va conduciendo el magisterio de la Iglesia, y como decía recién, ¿no? Desde la versión escrita y la versión también de la transmisión oral. Entonces, eso es lo primero que diría, ¿no? Pero bueno, después vamos a seguir profundizando en esto, pero le paso la palabra a mi estimado amigo Agustino Javier Monroy. Gracias, Patricia, por darme la palabra. Muy bien, yo creo que lo has expuesto fenomenal. Yo un punto eh, que quiero complementar un poquito es que a veces pensamos que la palabra de Dios, como a veces lo hemos hecho cuando estudiamos teología, por ejemplo, como si la palabra de Dios fuera unos libros para sacar doctrina. Y yo creo que es lo primero que a los que nos estén escuchando y oyendo deberíamos decirles, ¿no? A los que nos están viendo. La palabra de Dios no es para sacar doctrina, aunque parezca una herejía, no es para eso. La palabra de Dios es Jesucristo mismo, que lo acaba de decir el Padre Patricio,
Y por lo tanto se trata de orarla. Si yo no la rezo, yo no tengo un encuentro existencial de oración con la palabra de Dios, eso es un libro que no sirve para nada. Y esto es lo primero. Por eso cuando vamos solo a la palabra de Dios a sacar doctrina o a justificar nuestros argumentos o a querer, y a veces la estrujamos así para que quiera decir lo que yo quiero que diga, ¿no? Estamos tergiversando todo, el depósito de la fe del que habló Patricio y quién es realmente Jesús, ¿no? Porque al final la misma palabra de Dios es Jesús encontrándose conmigo y por lo tanto a mí me está diciendo en este momento y está transmitiéndome una experiencia que no es la misma que a otro, ¿vale? La misma palabra de Dios es viva y eficaz, es tajante, precisamente porque se trata de la fuerza de Dios mismo. Esa distinción es lo que yo quiero compartirles ahora a los que nos estén viendo, porque eh, a veces vamos a golpe de biblazo para querer convencer a otro de no sé qué cosas, que no es para eso la Biblia. Ni el protestante al católico, ni el católico al protestante, que no es para eso. Que se trata de vivirla orándola. Se trata, por lo tanto, de buscar una experiencia con Cristo encarnado que está ahí en esa palabra, ¿no? Claro, a veces es difícil comprender ciertas cosas por la historia, por los géneros literarios, etcétera, ¿no? Pero yo quiero partir de ese principio para que la gente lo tenga muy, muy claro, ¿no? Es bonito, yo lo digo a todos, lo comparto, el leer todos los días la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te va iluminando, ¿no? Y es un hábito que uno hace. El hábito lo tienes que ir repitiendo y eso te ayuda a contemplar a Dios desde la palabra que propone la liturgia de la Eucaristía cada día. Entonces, esto es muy bueno, este ejercicio es muy bueno hacerlo todos los días. Que antes de ir a la Eucaristía, ¿qué palabra de Dios toca hoy? ¿Qué es lo que voy a escuchar? No nos olvidemos que el ejercicio de la Eucaristía, de la misa que se dice coloquialmente, tiene dos liturgias, la de la palabra y la de la Eucaristía. Ya lo hemos dicho en algunos programas. Nos abocamos más a la liturgia eucarística y dejamos de un lado la liturgia de la palabra. Es más, en algunas visitas que uno hace, pues ya desde superior, ¿no? Pues siempre es la misa. La misa la Eucaristía es un sacramento importantísimo, pero ¿cuándo vamos a valorar la palabra de Dios y reunirnos ante una liturgia de la palabra que nos va haciendo también, como Berbiquí, nos va taladrando hasta llegar al corazón y hasta llegar a lo más profundo? Eso uno, ¿no? Y dos, que quizás nos va a tener que tocar esto en la otra parte, no ideologizar la palabra, no llevarla al ritmo que yo quiero y a lo que yo y mi grupo quiere, ¿no? Si soy de una tendencia tradicionalista, lo tradicionalista. Si soy de una tendencia progresista, lo progresista. Lo digo una y otra vez y creo que lo digo de corazón, ¿no? La iglesia no es ideológica, la iglesia es de Jesucristo y punto. ¿Sí? Y lo enriquecedor es que hay gente que piense que tiene historias de todo tipo y estamos siguiéndole a él. La palabra de Dios es la que nos ayuda y nos confronta, pero bueno, no nos ideologiza. Entonces, sí, volver a sacar este punto de la liturgia de la palabra fuera de la Eucaristía. No, es que no recibimos a Cristo lo recibes por medio de tu palabra, por medio de la palabra de Dios. ¿Sí? Porque por la presencia real de Cristo en la palabra. Que esto muchas veces no se enseña siquiera, ¿no? Ya en el Benedicto XVI, en la exhortación apostólica después del sínodo que hubo sobre la palabra, lo dice en un parrafito muy claro, de la presencia real de Cristo en su palabra, de modo análogo a como está en las formas, en el pan y en el vino. Eso lo dice directamente Benedicto XVI. Entonces, por eso tenemos la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, porque son la presencia real de Cristo. Por lo tanto, no podemos ideologizarlo. Cuando estamos haciendo eso, estamos haciendo barbaridad con la misma fe y con la misma persona de Jesús, ¿no? O sea, creer que realmente Él está ahí presente y por lo tanto, qué bueno el consejo que das, Javier, de que podamos acercarnos en oración un poquito con un pequeño texto, un pequeño trozo de salmo cada día, rumiarlo, darle vueltas, hacer esa oración, pues no sé, centrante, meditativa. Eso iría transformando nuestro corazón porque eso que estamos rumiando, aunque solo sea 2 minutos en nuestro corazón, es al mismo Jesús, porque es presencia real. Muy, muy importante esto, ¿eh? Muy importante.
Diría que es clave, lo están diciendo los dos, ¿no? El criterio último para discernir las escrituras es la persona de Jesús. Algunos interpretan el Antiguo Testamento, por ejemplo, que puede generar tanta controversia. Hay que leerlo y rezarlo a la luz del acontecimiento de Cristo, no al revés. Y algunos utilizan el Antiguo Testamento para... ¿Se entiende lo que quiero decir? Es Cristo el que ilumina el Antiguo Testamento, porque es la plenitud de la revelación. Y hay que cuidarse de esta tentación de hacer terrorismo religioso, porque algunos toman algunos versos, versículos que están por toda la Biblia, para querer, como decían ustedes antes, querer imponer ciertas ideologías, y como decía el Papa Francisco, utilizan esos versos como si fueran piedras doctrinales para arrojársela por la cabeza a las personas. Cuando hay un criterio hermenéutico que enseña la Iglesia, que para cuando abordamos las Sagradas Escrituras hay que tener en cuenta el contenido desde la unidad del todo de las Escrituras. No sacar versículos así y con eso querer imponer ciertas posturas, sino que los versículos hay que entenderlos en el contexto del todo de las Escrituras. ¿Se entiende? Lo digo de vuelta. Porque si no, si yo saco un versículo chiquitito, podemos justificar cualquier cosa con la Biblia. Con la Biblia, con versículos separados del todo, puedo justificar la guerra, puedo justificar asesinatos, puedo justificar el abuso sexual, puedo justificar la homofobia, puedo justificar infinidad de temas, si los saco separados del criterio del discernimiento del todo. Por eso yo siempre repito que es clave la formación también en Biblia. Porque si hacemos una lectura literal de ciertos versículos separados del todo, podemos hacer barbaridades con la Biblia. Y ahí surgen los fanatismos y los fundamentalismos, ¿no? Así es, y empezar por lo fundamental en esto de la formación bíblica. Además, estamos con un biblista y psicólogo, el padre Javier Monroy, Patricio Lynch. Agárrate. Nos tenemos que ir a un descanso, vamos un momento a un descanso y enseguida volvemos. Esto es Eclesia Online, estamos dando algunos tips para orar con la palabra de Dios en este mes de septiembre, aquí en ESNE. Regresamos en un momento. Bueno, pues aquí estamos otra vez, les hablamos señor Francisco Javier Acero, esto es Eclesia Online, estamos en ESNE, estamos para Teleradio también, y bueno, pues estamos con ustedes aficionándonos todos a seguir orando con la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy importante vivirla porque luego, sobre todo para la vocación del sacerdote, del diácono permanente, del laico, que también es ministro de la Eucaristía, pues es importante para poder compartir, no para dirigir grandes prédicas ideales y de conocimiento. La homilía es un compartir la palabra de Dios. Esto lo ha dicho varias veces el Papa Francisco porque hay mucho rollero, pero esto inicia desde la formación inicial y la formación incluso en las parroquias. Me voy con el padre Javier Monroy, con Francisco Javier Monroy, en cuanto a la formación bíblica en las casas de formación, en los seminarios, en las parroquias, para aquellas personas que van a predicar la palabra de Dios. ¿Qué rasgos crees que son importantes? Bueno, la pregunta es muy específica. Para aquellos que van a predicar la palabra de Dios, ¿no? Bueno, yo creo que ahí podemos meter sacerdotes religiosos, religiosas, laicos. Bueno, pues básicamente en los seminarios, cuando se estudia la teología, que ya la estudian pues ya también muchos laicos, ojalá que cada vez lo estudien más,
se da yo creo que un estudio bueno, científico, literario, en todos los niveles, para comprender bien la palabra de Dios y que no digamos barbaridades, ¿vale? ¿Dónde veo yo la dificultad en la formación para quien va a predicar la palabra de Dios? Que no se le enseña, o no se nos ha enseñado, a dar el siguiente paso. Con eso solo hemos dado un paso. Falta el segundo y el más importante, y es cómo hacer que todo eso que yo he aprendido se lo doy masticado y predicado al corazón de quien me está escuchando. Eso es un paso pedagógico que yo no lo veo en los seminarios, no se enseña. Lo digo así, yo creo, porque creo que debería ser algo muy concreto, muy específico, de decir, bueno, muy bien, me estudio toda la hermenéutica y todo el histórico crítico de todos los libros de la palabra de Dios y de los textos del Antiguo Testamento y del Nuevo, bueno, todo fenomenal. ¿Y ahora qué hago con eso? Al día siguiente te ordenas sacerdote y vas a una parroquia. Y vemos cantidad de, como dices tú, Javier, sacerdotes rolleros, ¿no? Echando ahí, pero echando como si fuera una clase de Sagrada Escritura. No son clases de Sagrada Escritura. El que predica a Cristo. Y todo lo que hemos aprendido es para hacer una digestión interna, yo lo llamaría así, una digestión interna para poder, cuando el otro va a escuchar la palabra de Dios predicada, reciba ese proceso. Y a eso no se nos enseña. Creo que no se nos enseña. Hay gente más capacitada, menos capacitada. A lo mejor lo aprendemos después con el tiempo, poco a poco, etcétera, ¿no? Pero en casos de formación, no. No se nos dice claramente que tú estudias todo lo científico y te falta el siguiente paso. Esto es para que se lo des a las personas que no tienen por qué hacer este proceso y tú les tienes que llevar a Cristo, que es palabra. No sé si se entiende este segundo paso exactamente, ¿no? Es lo que hacía San Agustín, es decir, él, un intelectual fenomenal, tremendo, de los mayores de la historia de la Iglesia, predicaba a la gente como si fueran niños. Tú lees los sermones, dialoga con ellos, se ríe, le responden, cosas muy sencillitas, parece que está repitiendo y repitiendo y repitiendo. O sea, está siendo un pastor. Entonces, ¿se nos enseña mucho científico? Sí, está bien, pero luego esto hay que aprender a transmitirlo como pastores, ¿no? Patricio. Sí, yo creo que en ese sentido estás diciendo, Javier, algo, hablaste, bueno, de Agustín, ¿no es cierto? Porque él tomaba en serio seguramente la convicción de que el Espíritu Santo habita en todos. Entonces la palabra de Dios también mueve los corazones de las personas y todos pueden expresar la palabra de Dios y la sabiduría, el famoso sensus fidei, en el sentido de la fe del pueblo de Dios. Pero también quiero resaltar de vuelta el tema de la formación, porque me parece que es una gran laguna, especialmente en Biblia, porque a veces hay como preconcepciones muy mágicas de la Biblia. Repito, como, de vuelta como si fuera una especie de algo que bajó del cielo. Hay gente que ignora cosas básicas. Antes hablaba Javier de que la Biblia está llena de géneros literarios. Bueno, eso hay que saberlo. Y hay relatos que tocan lo simbólico, que hay relatos que son mitológicos. Mucha gente, aún católicos, creen, por ejemplo, que Adán y Eva fueron personajes de la historia. Y eso es porque en el fondo falta formación. Nadie les ha enseñado, y esto es enseñanza de la iglesia, de que Génesis 1 y 2, por ejemplo, son de dos tradiciones distintas, de distintas épocas, y que son relatos mitológicos, ¿no? Bueno, y así podríamos dar muchísimos más ejemplos. Y esto lo quiero volver a decir, porque a veces el gran peligro es las lecturas literales, literalistas de la Biblia, cuando además sabemos que la Biblia, por supuesto que tiene historias, pero no son libros de historia. Bueno, cuestiones básicas que ojalá en las parroquias se den espacios formativos en Biblia, porque me parece que es un tema esencial y crucial. Y segundo, como ustedes también decían, en el sentido más de, bueno, este segundo momento que decía Javier, me parece que es clave también la lectura orante de la Biblia, porque en definitiva, como dijimos al principio del programa, la Biblia es para que se genere una lógica encarnatoria. Bueno, nuestra fe es encarnatoria, es para que me transforme la vida. De alguna manera, para poder llenarme de los rasgos de Jesús, para enamorarme de Jesús, para seguirlo a Jesús, para tener las opciones que tenía Jesús, para vivir como Jesús vivía. Como dicen los teólogos, para cristificarnos, ¿cierto? Como Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, ese es el sentido de por qué tenemos las Escrituras, para hacernos cada vez más como Cristo y para tener las opciones que tenía Cristo, no para
tirarnos piedras con versículos como había expresado en la primera parte. Así que me parece que eso es muy importante. Y además, a la vez, también quisiera recalcar que cuando uno está con la palabra de Dios orando, lo puedes combinar muy bien con lo que pisas en la calle cada día, con lo que escuchas con la gente cada día. O sea, no podemos, desde la explicación, desde la homilía, desde lo orado, yo no puedo dividir lo que oro con la palabra de Dios, con lo que vivo cada día. Me da un rayo de esperanza, me da una solución, ¿sí? Y a veces escucho homilías, incluso por el mismo internet, estos comentarios del domingo que hay miles y miles. A mí me disgustan mucho estos comentarios que están totalmente desencarnados de la realidad, porque la palabra de Dios al final lo que te hace es vivir tu vida espiritual en la vida de todos los días, ¿sí? Y hay ciertos comentarios, y ya aprovecho aquí, desde aquí, que tenemos que tener cuidado porque no nos sirven para vivir, y mucho menos no nos sirven para unirnos como católicos, como iglesia, ¿no? Toda esta gente que comenta la Biblia, la palabra de Dios, y rompe la unidad, esto no es sano, esto no es orante, esto es del maligno, ¿eh? No podemos fomentar estos partidos ideológicos y esta interpretación orante de la palabra desde una posición personal. Desde mi punto de vista, así lo digo y así lo comparto con ustedes, porque bueno, he estado a veces viendo algunos comentarios y me dan vergüenza. Eso no es iglesia. A mí me gustaría destacar esto que estás diciendo de la relación con la realidad, con la vida concreta, ¿no? Porque eso es por definición lo que la Iglesia ha llamado la lectio divina, ¿no? La lectura orante de la palabra. O sea, va a la vida y es ese contacto con una palabra que es Jesús mismo, que toca tu interior y te lleva a la vida. Y se trata de ser cristificados, como dice Patricio. Eso es, que mi mente vaya siendo modificada, mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de actuar. Por eso es tan importante un poquito de palabra de Dios cada día, pero con la intención de dejarme cambiar. Eso es lo que ojalá pueda ir haciendo el Espíritu Santo cuando oramos la palabra de Dios, ¿no? Y para eso es. Todo lo demás, lo que estáis comentando, pues si es triste, si se da, es triste, ¿no? Pero bueno, digamos que invitemos a todo el mundo a que ore y viva la palabra, ¿no? Es más, Javier, hablabas de cambio. Cuando Jesús empieza su ministerio público, después de este acontecimiento que algo sucedió en la vida de Jesús, porque después del Jordán no vuelve más a su casa, sino que empieza como un itinerante a proclamar el Evangelio del reino, ¿no es cierto? Y de una manera cronológica, no de importancia, pero el primer mandamiento o la primera expresión que él hace al salir del Jordán es justamente eso. Él dice metanoia. O sea, sale de esa experiencia, de esa epifanía que tuvo de cielos abiertos y experimentarse el Hijo amado, y lo primero que dice es metanoia, cambien la manera de pensar y Bien. crean en la buena noticia. O sea, cambiar la manera de pensar para creer en una noticia que eso es evangelio, que es nueva y que es buena. Y que a veces en la iglesia, obvio, no tenemos problema con lo que expresamos y registramos como algo bueno, que nos hace bien, pero muchas veces tenemos problema con lo nuevo. Fíjense que esa es la mitad de la palabra evangelio. Tenemos miedo a lo novedoso, cuando Dios es eterna novedad, porque es amor, ¿no es cierto? Entonces, justamente a Jesús lo llevan a la cruz porque generó controversia con lo que trajo de novedad. Y por eso Jesús está diciendo primero metanoia, metanoia, metanoia. Cambien la manera de pensar, ábranse a la novedad que yo vengo a traer, que es una buena noticia. Y por favor, tengamos cuidado con los que hacen interpretaciones literalistas de la Biblia, porque a veces hacen interpretaciones literales para ciertos versículos, como les decía antes, pero si van a ser así, sean literales para todo. O entonces esas personas, por ejemplo, deberían andar cojos y ciegos. Porque si vamos a tomar literal la palabra de Dios, lo dice el Evangelio, lo dice la Biblia también, es preferible entrar al reino de Dios en una pierna o sin un ojo que ta. Y si van a ser literalistas, entonces seamos pobres, como el joven rico que no lo hizo, y Jesús nos dice, vendé todos tus bienes
dáselo a los pobres y seguime. Entonces esos fundamentalistas del literalismo para ciertas cosas, y generalmente son literales para cuestiones sexuales, bueno, entonces deberíamos ser todos itinerantes, deberíamos vender todo lo que tenemos, ¿y por qué no son literales en eso? En fin, todo un tema, ¿eh? Todo un tema. Tenemos que dejarles, espero que haya ayudado esto a agarrar la palabra de Dios y a tenerla como lectura orante. Mil gracias, Patricio. Mil gracias, Javier. Gracias a ustedes. Buen día. Un gusto, nos vemos. Esto ha sido Eclesia Online. Les habló Monseñor Francisco Javier Acero. En otro programa hablaremos de cómo escrutar la palabra de Dios sin abuso de poder. Ese será con Daniel Portillo. Hasta la próxima.